Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues para cambiar un poco de tercio, porque aunque todavía no los he colgado, porque ya os digo, me gusta grabar varios vídeos para tenerlos ahí e irlos subiendo poco a poco. Y bueno, para cambiar un poco de tercio, porque la verdad es que los 3 últimos vídeos que he grabado son bastante duros, he decidido cambiar un poco de tercio y, como siempre, irme al tema de las celebridades. Y bueno, obviamente yo las celebridades que trato son las celebridades que a mí me gustan, lógicamente, ¿no? Especialmente, o que han dejado alguna huella en mi vida, ¿no? No en el sentido aquí sentimental que digamos, pero sí que, pues lógicamente por mi edad, por la década en que nací, por los años 80, digamos que han sido personajes que, que te has visto todas sus películas, que los has admirado de alguna manera y lo sigues admirando, ¿no? Y bueno, este es el caso del conocido Bruce Lee. Entonces, bueno, pues le voy a hacer un homenaje y, aprovechando además que le hago un homenaje a Bruce Lee, también se lo voy a hacer a su hijo Brandon Lee. Como os comento, voy a intentar, ya os digo, ser breve, porque bueno, al tratar dos celebridades distintas, pero que están obviamente y directamente relacionadas, pues bueno, a lo mejor es un poquito más largo, pero creo sin ninguna duda que la vida de Bruce Lee y bueno, también todo lo que pasó con Brandon Lee, una desgracia sin duda, pues resultan muy interesantes, ¿no? Así que bueno, básicamente ya sabéis que a mí, pues me gusta empezar por el final, básicamente, ¿no? Y luego, a raíz de ahí, pues ir contando un poco pues todo lo que son los hechos, la vida de Bruce Lee, cómo surgió todo y demás. Y eso es lo que voy a hacer, es decir, básicamente lo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar concretamente con el momento en el que llega, digamos, el mayor éxito de Bruce Lee con la película Operación Dragón en el año 1973, dirigida por Robert Close. Y bueno, lamentablemente Bruce Lee nunca llegó a ver su obra maestra terminada, porque falleció 6 días antes de su estreno, concretamente el 20 de julio de 1973 en Hong Kong, a la temprana edad de 32 años. La autopsia reveló que la causa de su muerte fue un edema cerebral provocado por la hipersensibilidad al meprobamato, que es un ingrediente del analgésico Equagesic que tomaba para aliviar sus dolores de cabeza. Estos dolores eran síntoma de una inflamación cerebral causada por un exceso de líquido que presionaba su cerebro, ¿no? Me imagino que todo esto también estaría un poco relacionado con la vida que llevó este señor. O sea, tengamos en cuenta que puso su físico, digamos, al máximo nivel. Y yo creo que al final esas cosas pasan factura. Terminan pasando factura en algún momento. O sea, gente que lleva al límite su cuerpo físico y en fin, ¿no? De alguna manera, pues esto, claro, es una barbaridad, porque este hombre era una máquina, era una auténtica máquina, la verdad. Y ya os digo, se merece este homenaje porque era un tío que tela marinera. Entonces, bueno, en el momento de su muerte, digamos que estaba en el apartamento de una de sus amantes, la actriz Betty Timpey, quien se cree que le proporcionó el medicamento. Y tras tomar la pastilla, alrededor de las 2 de la tarde, Bruce se acostó a descansar, y cuando Timpey intentó despertarlo a las 9 de la noche, él ya había caído en un coma profundo, y aunque fue trasladado al hospital, digamos que ya era demasiado tarde. Bueno, sabemos que respecto a la familia Bruce Lee, pues hay una especie de leyenda urbana que, bueno, puede ser verdad o no, tampoco se sabe con certeza. Lo que sí que se sabe con certeza, sin ninguna duda, y hablaremos del tema, es que a los japoneses, a los chinos no les hizo Vamos, a ver un momento porque se pone esto a hacer ruido. No les hizo ninguna gracia que Bruce Lee llevase el conocimiento de las artes marciales a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, llegaron a amenazarlo por este tema, pero es una cosa que ya iremos tratando un poquito más adelante. Pero el biógrafo de Bruce Lee, Matthew Polly, digamos que propuso una teoría alternativa sobre la causa de su muerte. Él sugería que Lee falleció debido a un golpe de calor exacerbado por las altas temperaturas en Hong Kong,
Según esta teoría, el actor, que no quería transpirar excesivamente durante sus películas, pues se había sometido a una cirugía para remover sus glándulas sudoríparas, lo cual sería una auténtica locura. Y bueno, pues Polly relata un incidente previo ocurrido durante la postproducción de Operación Dragón. El 10 de mayo de 1973 parece ser que Lee entró a una pequeña sala de doblaje en uno de los días más calurosos del mes. Apagaron el aire acondicionado para no interferir con el audio y él comenzó a sentirse mareado. Aunque salió de la sala, se desplomó en el suelo y parece ser que se recuperó, pero al volver a entrar al cuarto caluroso cayó nuevamente y empezó a convulsionar violentamente. Fue llevado al hospital, donde los doctores sospecharon, ya os digo, que tenía pues esa inflamación en el cerebro, y básicamente la noticia del fallecimiento de Bruce Lee causó sin duda una profunda conmoción a nivel mundial. O sea, es que Bruce Lee en su día, ya os digo, fue, vamos, una auténtica estrella. Ya os digo, yo creo que no hay nadie de la época o de la década de los 80 que no haya visto al menos alguna de sus películas, ¿no? Independientemente, ya os digo, porque esto no se trata tampoco de géneros, de que le guste más a los chicos que a las chicas. O sea, a mí me encantaban las películas de Bruce Lee, ¿no? Y bueno, pues ya os digo, era conocido mundialmente y desde luego su talento era increíble. O sea, lo que hacía este señor, ya os digo, que era una auténtica barbaridad. Entonces, bueno, su legado perdura a día de hoy y desde luego hay una razón significativa para ella. Murió joven y bello y todo esto pues es lo necesario, digamos, para alcanzar la eternidad en la cultura popular, sin ninguna duda. Vamos a hablar ahora de lo que fue un poco la vida de Bruce Lee, de cómo llegó a ser lo que fue y todas esas historias, ¿no? Empezando, lógicamente, desde el principio, en este caso. Bueno, a ver, tampoco es que tengamos demasiadas imágenes de Bruce Lee cuando era un niño, al menos de calidad, ya os digo, pero bueno, alguna hay. Así que os pongo aquí esta, que es la que más me ha gustado, básicamente. Y podemos decir que el 27 de noviembre de 1940 nacía en San Francisco, en medio de una gira de su padre, una figura sin duda legendaria del cine de acción, un luchador de Kung Fu que hipnotizaba desde la pantalla con sus veloces movimientos, patadas coreográficas y un cuerpo esculpido en una época en que no estaba de moda. Y además era un tío culto, es decir, sus estudios de filosofía, poesía y demás, dieron lugar a su ascenso en Hollywood y también a sus infidelidades, ¿no? Que es lo que suele pasar pues con este tipo de celebridades. Bruce Lee emergió como una figura emblemática en lo que fue la fusión del cine y las artes marciales. Su imagen, frecuentemente vista en los pósters, como os comento, de las habitaciones juveniles, ¿no?, mostraba a Lee en una dinámica postura de Kung Fu, su cuerpo tenso y cubierto de sudor, con una expresión de calma y enfoque. Y no obstante, más allá del resplendor de su fama, existían aspectos oscuros que a lo largo del tiempo pues, han sido descubiertos y expuestos. A pesar de que han transcurrido ya mucho más de 50 años desde su trágica muerte, la leyenda de Bruce Lee, digamos que continúa vigente. Y recientemente se descubrieron una serie de cartas escritas por él poco antes del 20 de julio de 1973, fecha en la que su cuerpo fue encontrado en el apartamento de una de sus amantes en Hong Kong, como os había comentado. Estos documentos evidencian su batalla contra las adicciones, cosa que no sorprende, ya os imaginaréis a día de hoy. Ya os digo que no hay quien se libre, es que hasta el más santo, macho, hasta el más santo peca de esto, del tema de las malditas adicciones. Entonces, pues básicamente era el adversario más formidable de cualquier luchador de karate oriental, pero en estas cartas se confirmó que Lee consumía drogas en exceso. No podía ser de otra manera, ya os digo, las personas que llevan su cuerpo al límite de alguna manera, como pasa y ha pasado siempre con los ciclistas, que incluso se rumorea, yo no sé hasta qué punto será cierto, lo que está claro es que algo sí que, al menos antes, no sé si ahora, me imagino que sí, hay cosas que no llevan, ya os digo, su cuerpo al límite, cosas que no sean detectadas por las asociaciones estas antidroga,
Yo he llegado a oír que los ciclistas se metían sangre de tortuga, que ya os digo, no lo sé, porque además yo no soy una persona especialmente que le guste el mundo deportivo. Aunque haya hecho algún vídeo de personas que, bueno, que sí que me gustan, pero lo que son los personajes, ¿no? Las celebridades en sí, como Ayrton Senna o Kobe Bryant, pero yo realmente, ya os digo, el deporte no me gusta, o sea, en todo caso el patinaje artístico y algo de gimnasia y tal, pero lo demás la verdad es que no soy seguidora de ningún deporte en particular. Digamos que la estrella mantenía correspondencia con Robert Baker, que era un actor que se transformó en su proveedor de drogas. Las cartas revelan cómo Lee solicitaba a Baker cocaína, LSD y marihuana en cantidades desmesuradas. Inicialmente se referían a estas sustancias utilizando nombres en clave, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo y la sensación de impunidad, a no ser descubiertos, perdieron la cautela, ¿no?, en su comunicación, que es lo que suele pasar cuando uno coge confianzas. Bueno, pues Bruce Lee se destacó como una figura influyente en la cultura popular. Era hijo de Lee Hoi-chuen, un reconocido cantante de ópera cantonesa, y de Grace Ho. Y ya os digo, nació el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, durante una gira de su padre, como hemos comentado al principio. Sin embargo, su crianza tuvo lugar en Hong Kong, como os comento, donde se trasladó con apenas 4 meses de edad, y fue allí donde comenzó su fulgurante trayectoria en el cine. A los 3 meses Lee hizo su primera aparición en la gran pantalla en Golden Gate Girl en el año 1941, que dirigió su propio padre, ¿no? Desde temprana edad, Bruce Lee comenzó su entrenamiento en artes marciales, iniciándose con el Tai Chi, y posteriormente, bajo la tutela del maestro Jeet Pan, se especializó en el estilo Wing Chun. Esto sonará todo porque, claro, es Wing Chun Hong Kong, Pachun, Lotin, Jin Man, o sea, que lógicamente es como si estuviéramos hablando chino, básicamente, ¿no? O sea, que es así. Pero bueno, es lo que tiene. Entonces su niñez y adolescencia, digamos que estuvieron caracterizadas, ya os digo, por una disciplina deportiva y dedicación absoluta, lo cual también hasta cierto punto siempre es una presión para este tipo de gente, o sea, eso no os quepa ninguna duda, vamos. Ya en la década de los 50, Bruce Lee empezó a ganar notoriedad en el cine de Hong Kong a través de una serie de películas de bajo presupuesto, aunque sus roles eran principalmente románticos, y logró cierta fama en la región. El verdadero auge de su carrera cinematográfica ocurrió una década más tarde, y fue entonces cuando su trayectoria tomó un giro hacia el género de acción y artes marciales, ¿no? En Hong Kong, Bruce Lee a menudo se veía envuelto en problemas por sus peleas, ya que solía dejar a sus oponentes gravemente heridos, como podéis imaginar, y era frecuentemente denunciado. Para evitar que terminara en prisión, su padre decidió enviarlo de vuelta a Estados Unidos, y con 18 años y apenas $100 en el bolsillo, Bruce se reunió en Norteamérica con sus hermanos mayores Peter y Agnes. Durante su viaje en barco ganó dinero enseñando cha-cha-cha. Una vez en Estados Unidos, como os comento, estudió filosofía en la Universidad del Estado de Washington, y fue en ese periodo cuando abrió su primera escuela de artes marciales, el Yun Fan Kung Fu Institute, en Seattle. Perdona si me río, pero claro, estaréis diciendo, ¿qué me está contando esta tía de estos nombres tan raros, ¿no? Yun Fan era su nombre chino. En esta escuela Lee desarrolló un estilo propio, Jeet Kune Do, que combinaba su filosofía de vida con técnicas marciales. La escuela adquirió rápidamente popularidad, y Bruce Lee comenzó a enseñar sus técnicas de combate, que se basaban básicamente en la filosofía de la no acción del taoísmo. Durante su tiempo en la universidad, Bruce Lee se enamoró de Linda Lee Caldwell, una estudiante de sus clases de artes marciales, y se casó con ella el 17 de agosto de 1964. Y como sabéis, bueno, pues tuvieron 2 hijos, uno de ellos el mal logrado Brandon Lee, quien siguió los pasos de su padre tanto en su carrera como en su trágico destino, y luego por otra parte Sam. A pesar de su éxito en el ámbito de las artes marciales, Bruce Lee, bueno, pues anhelaba explorar, digamos, otras dimensiones de su talento. Ya os digo, era un hombre
íntegro, ¿no? Y su pensamiento filosófico pues mostraba su pasión por la poesía, la escritura. Sus poemas de hecho estaban impregnados de reflexión y melancolía, muestran una mente profunda y sensible, o sea que no era un Mindundi Toli, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues básicamente buscaba una conexión muy íntima con el mundo, ¿no? Bueno, aquí tenemos una esposa con Linda Lee, su mujer y su hijo Brandon, ¿vale? Cuando era pequeñito, antes de que naciera su hermana. Y continuamos. En el año 66, o el año 66 fue crucial en la carrera de Bruce Lee, porque en ese año digamos que fue descubierto por el productor William Dozier, conocido por su trabajo en Batman, quien lo seleccionó para interpretar a Kato en la serie de televisión El Avispón Verde. El personaje de Kato, un maestro en artes marciales y leal compañero del superhéroe enmascarado, rápidamente se convirtió en un éxito y llegó a eclipsar al personaje principal, interpretado por Van Williams. Claro, esto hizo que los conflictos internos surgieran y que la serie solo durara una temporada. La experiencia de Bruce Lee en la televisión estadounidense lo motivó a incursionar en el cine de Hollywood. Empezó con roles menores en películas que no estaban vinculadas a las artes marciales. Esto significaba un nuevo comienzo, similar lo que es a sus primeros pasos en el cine de Hong Kong, pero no se dejó desalentar. Al trasladarse a Los Ángeles, Bruce Lee tuvo la oportunidad de enseñar Kung Fu a celebridades como James Coburn y Steve McQueen, del que también haré una biografía, un documental, porque también sin duda es uno de mis actores favoritos y súper interesante también su vida. Y de McQueen, Lee aprendió cómo conducirse en el mundo del espectáculo. Además, según su biógrafo, como os he comentado, Matthew Polly, Lee comenzó a atraer a un grupo de fervientes admiradoras y su reputación como amante se equiparaba a su fama como atleta y actor. Digamos que Linda, su esposa, pues no le quedó otra que tolerar sus numerosas infidelidades, pero quizá ninguna tan significativa como la que tuvo con Sharon Farrell, su coprotagonista en Marlowe, en el año 1969. Bueno, pues aquí tenemos en esta fotografía, que está en blanco y negro, a Sharon Farrell. Era una chica lógicamente preciosa, que ya os digo, trabajó con ella en la película Marlowe en el año 69, que además también había tenido un romance con Steve McQueen antes de dejarlo por Lee, ¿no? O sea que, imaginaos. Farrell además también elogió a Lee en el aspecto sex, destacando su físico impresionante y su habilidad como amante, alabando su conocimiento sobre el cuerpo femenino. No sé si lo del cuerpo femenino, pero desde luego podría poner cualquier pose, ¿no? Lo que pasa es que otra cosa es que la chica pudiese, digamos, adaptarse. Pero bueno, parece ser que sí, que era muy buen amante. Entonces, digamos que el punto de inflexión en la carrera de Bruce Lee ocurrió cuando empezó a trabajar bajo las órdenes de la productora china Golden Harvest. Con ellos obtuvo su primer papel protagónico en Karate a muerte en Bangkok, dirigida por Lo Wei en 1971. Esta película no solo fue un éxito mundial, o sea, también presentó una peculiaridad técnica. Los movimientos de Bruce Lee eran tan veloces que los habituales 24 fotogramas por segundo del cine no lograban ser captados adecuadamente, ¿no? Porque era demasiado rápido incluso para la cámara, así que fue necesario regrabar sus escenas a una velocidad de 32 fotogramas por segundo para poder registrar adecuadamente su rapidez. Ese mismo año Bruce Lee enfrentó un revés, intentó replicar su éxito con una serie de su propia creación llamada The Warrior, El Guerrero, centrada en un experto en artes marciales enviado al lejano oeste. Sin embargo, cometió un error al revelar detalles de su proyecto en una entrevista para el show de Pierre Berton. Nunca llegó a materializarlo y por una razón simple. En 1972 tuvo que presenciar como David Carradine protagonizaba Kung Fu, una serie con una trama sorprendentemente similar a la suya sobre un monje Shaolin que viajaba al lejano oeste en busca de su hermano. Es decir, que hubo un plagio porque, bueno, cometió este error de revelar detalles y al final
Pues estas cosas pasan, pero es una anécdota que no sé si sabíais, porque David Carradine y lógicamente su serie Kung Fu es también archifamosa. Pues que sepáis que la idea original fue de Bruce Lee y bueno, pues por, digamos, inocencia en el mundo de Hollywood, pues cometió este error y pasó lo que pasó, ¿no? No obstante, a pesar de este contratiempo, Bruce Lee no dejó de avanzar en su prometedora carrera cinematográfica, ¿no? En 1972, su segunda colaboración con Golden Harvest, Furia Oriental, dirigida también por Lo Wei, se convirtió en otro éxito de taquilla y sin embargo Lee aspiraba más. Era también ambicioso, como es normal en este tipo de celebridades, y tras dirigir, producir y protagonizar El Furor del Dragón, donde protagoniza una memorable pelea nada más y nada menos que con Chuck Norris, llegó el momento de su mayor éxito. Operación Dragón, del año 1973, dirigida por Robert Klaus. Bueno, quería traeros una imagen de lo que es sus películas más famosas. Bueno, para que veáis ahí en el fondo un poco, bueno, pues algunas de las películas que hizo, porque bueno, creo que esto es bastante importante. Y bueno, pues ahora os voy a poner una imagen de Bruce Lee con Chuck Norris, porque también creo que bueno, que es una imagen que es digna de ver, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, pues aquí tenemos esta imagen, sin ninguna duda, ya os digo, El Furor del Dragón, que ya os digo, es donde tiene esa mítica pelea con Chuck Norris, ¿no? Fijaos que en esa época estaba de moda lo del tema de los pelos, ¿no? Bruce Lee está sin un pelo y el otro en plan, pues macho ibérico, ¿no? Bueno, esto son cosas mías, no me hagáis mucho caso. Y bueno, os pongo esta imagen porque sin ninguna duda es una imagen inolvidable. Y bueno, pues como os comento, después de realizar esta última película de la Operación Dragón es cuando fallece y de hecho no llega a verla terminada. Así que bueno, básicamente bueno, eso es más o menos lo que os puedo contar así más importante de Bruce Lee, ¿no? Quedarnos con que fue sin ninguna duda uno de los grandes artistas marciales más influyentes de todos los tiempos, un icono de la cultura pop del siglo XX, que colmó la brecha entre Oriente y Occidente, ya os digo, aunque parece ser que a la magia no le hizo mucha gracia, y digamos que bueno, pues cambió de alguna forma pues la manera en que los asiáticos se presentaban en las películas estadounidenses, porque fue una persona renovadora, máximo exponente de las artes marciales y que dedicó su vida a dicha disciplina, creando su propio método de combate y filosofía de vida. Ya os digo, su legado, pues bueno, son sus películas y principalmente su carisma e influencia, que contagiaron sin duda y expandieron el auge de la pasión por las artes marciales en todo Occidente, generando una ola de seguidores en todo el mundo. Y bueno, pues ya os digo, pues fue una persona, un chino muy famoso y además que ya os digo, trabajó con varios actores importantes, tuvo amigos importantes como Steve McQueen y bueno, pues básicamente realizó una gran cantidad de películas, que es lo que nos queda a día de hoy. Y ya os digo, se podrían contar muchísimas más cosas, pero lo que os digo, ¿no? Empezamos a hablar con películas Chilling One, In Man, Wing Chun, no sé qué, pim pam, pum pum, y al final vais a decir, uff, qué espesura de vídeo. Así que, bueno, pues ya os digo, vamos a cortar aquí, porque ya os digo que podríamos tirarnos una eternidad, ¿no? Hablando de Bruce Lee y demás, pero, bueno, pues como siempre hay que acortar el tema, Así que esto es lo que os cuento de esta gran leyenda, digamos, y nada más. Ahora vamos a contar un poco qué fue lo que pasó lamentablemente con su hijo, Brandon Lee. Digamos que siempre con estas cosas pues pasa que parece que tienen una especie de maldición, ¿no? Que eso es lo que siempre ha sido la leyenda urbana, ¿no? Que sepáis de todas formas que 20.000 personas se congregaron ante la fachada del establecimiento de pompas fúnebres de
Kowloon, donde estaba su ataúd de bronce, abierto por la parte superior y que había costado $40.000. El funeral que siguió fue apoteósico en Hong Kong, porque fueron multitud de admiradores y fue algo tan impresionante que el ambiente de donde estaba el ataúd de Lee era hasta sofocante. Digamos que en el traslado de la caja fúnebre de Hong Kong a Seattle, donde al fin fue sepultado, tuvo que cambiarse la caja fúnebre, ya que con la humedad o condensación, el foro blanco con el que estaba forrada la caja se teñió literalmente de azul debido al traje de Bruce Lee. Así que nada, finalmente fue enterrado en el cementerio Lakeview en Capitol Hill, Seattle, Estados Unidos, y en el 93 su hijo Brandon falleció tras recibir un disparo accidental y fue enterrado a su lado. Bueno, una última imagen de la película Operación Dragón, más que nada para que os quedéis con ella, que fue ya muy próxima a su muerte, como os comento. Y bueno, pues respecto a Brandon Lee, pues también vamos a empezar por el final, ¿no? Brandon Lee tuvo también una trágica muerte mientras filmaba una película, que además es una película muy buena, a mí me encantó, El Cuervo, que creo que también es una película muy famosa y muy valorada por la crítica. Y digamos que su fallecimiento se debió a una bala olvidada en el cañón de un arma, que ya me diréis cómo es posible que suceda algo así. Bueno, pues empezamos con esta imagen porque me parece muy bonita. Básicamente esto fue un poco surrealista, ¿no? Lo que pasó con este chico. Digamos que fue la negligencia, básicamente, lo que le costó la vida. Y todo ello, lógicamente, dio lugar al mito de esta maldición familiar, como os comento, que es la de morir igual que su padre en un set de cine. Entonces, como fue su escena final en El Cuervo. Yo, la verdad, que todavía a día de hoy alucino cómo pueden pasar estas cosas, ¿no? O sea, la verdad es que ahí sí que yo no soy de teorías de la conspiración, ni muchísimo menos, ¿no? Y parece ser que no, que fue realmente un error, pero vaya error, o sea, tiene tela. Entonces, digamos que en la entrevista sobre la película, sin saber que sería la última, Brandon Lee dejó por un momento de hablar de cine y de la película que estaba filmando y citó una frase de la novela El cielo protector de Paul Bowles para explicar cómo encaraba la vida y sus pensamientos frente a la muerte, curiosamente. La cito de memoria, ¿no? O sea, no sabemos cuándo vamos a morir, así que entendamos la vida como un pozo inagotable. Y sin embargo todo ocurre solo un cierto número de veces. ¿Cuántas veces recordarás aquella tarde de tu infancia que es parte de tu ser? 4 o 5 veces. ¿Cuántas veces verás la luna salir? Quizá 20. Y sin embargo todo parece ilimitado. Esto fue lo que dijo, acababa de cumplir 28 años, tenía una carrera actoral exitosa y no podía imaginar que esa misma frase muy pronto sería grabada en su lápida. En fin, ya os digo, corría marzo de 1993 y estaba filmando la película El Cuervo, que estaba basada en el cómic de James O'Barr, donde encarnaba al protagonista Eric Draven, un músico de rock. El martes 30 solo le faltaba grabar 3 escenas, que una de ellas era la de su propia muerte, ¿no? Como sabemos al final de la película, la que daría luego lugar a su resurrección convertida en un cuervo para tomar venganza. El director Alex Proyas gritó acción y Eric entró en su departamento para encontrar a unos matones, vio a su novia, quiso defenderla, pero el líder de la manada Funboy, el actor Michael Massey, no le dio tiempo y lo derribó de un tiro mortal que lo hizo caer al piso con el abdomen sangrante. Corten, ordenó satisfecho el director. Todos se relajaron, pero Brandon Lee no se levantó. Seguía tendido en el suelo en medio de un charco de líquido rojo. Pensaron que una vez más estaba bromeando, ya que, bueno, durante toda la filmación se le había pasado haciendo chistes e incluso jugaba con en las pausas con los hijos de los camarógrafos o de otros actores a los que en ocasiones se les permitía entrar en el set. Bueno, a mí es que la estética del Cuervo me encanta. Bueno, a mí me gustan todas estas cosas, ya sabéis, pelos largos, sabrosos, heavy metal, rock and roll, no, todo lo que tiene que ver con este mundillo. Y ya os digo que fue una película que en su día me encantó. A mí todo eso de
de que unas personas sufran una desgracia y luego alguien se vengue de todos ellos, me parece maravilloso. Y en parte digo, pues ojalá en la vida real hubiese, por ejemplo, un Dexter o hubiese un Cuervo, ¿no?, que pudiese, ya os digo, vengarse de este tipo de cosas, ¿no? Ya es una flipada mía, por supuesto, pero bueno, ya sabes cómo soy, yo suelto las cosas aquí sin pelos en la lengua y luego, claro, de vez en cuando pues me encuentro con algunas cosas, pero bueno, ya os digo, es que yo soy así, no es la naturalidad que me caracteriza, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo que además es que era un encanto de chico, ya os digo, no era nada engreído, era un chaval que, ya os digo, que le gustaba pues estar todo el día un poco de broma y jugando con chavales, o sea que no sé, que la verdad es una pena que pasen estas cosas. Entonces, bueno, en este caso la broma se hizo demasiado larga porque más de un minuto después del corte Lee seguía inmóvil, básicamente. Estaba inconsciente, herido por un balazo de verdad, y el líquido rojo que encharcaba su cuerpo no era precisamente la tinta de la bolsa que llevaba oculta bajo su ropa y que él mismo debía hacer estallar cuando sonaron los balazos de fogueo, sino su propia sangre. Nunca recuperó el conocimiento y murió al día siguiente después de una cirugía de más de 5 horas. La autopsia reveló, como os comento, que el casquillo metálico de una bala disparado a poca distancia le perforó el estómago y varios órganos vitales, que tiene tela, o sea, tiene tela, que aún encima, pues que eso, que le den una zona tan vital, que lastime varios órganos, o sea, ¿cómo puede pasar algo así? Es que es alucinante, vamos, es una negligencia como la copa de un pino, vamos. En fin. Digamos que varios órganos vitales antes de quedar alojado además junto a su espina dorsal, es decir, era una herida mortal de necesidad, no sin ninguna duda. Bueno, perdonadme, me voy a flipar un poco más con todas estas imágenes, ¿no?, de la película. El cadáver de Lee fue trasladado en avión a Seattle, Washington, donde se realizó un funeral privado al que asistieron amigos, familiares y su novia Elisa Hatton. Fue enterrado el 3 de abril junto a su padre Bruce Lee en el cementerio Lakeview de Capitol Hill, como os comento, en Seattle, bajo una lápida con la frase de Paul Bowles grabada en piedra. Para entonces el mundo del cine y en la prensa se hablaba de la maldición de los Lee, como os comento, porque Brandon con su muerte pues había repetido esa desgracia de su padre, ¿no?, morir en medio de un rodaje, como habíamos comentado. Digamos que si algo faltaba para afianzar la creencia de la maldición familiar, uno de los mejores amigos de Brandon, Brad Pitt, lo aportó con una declaración que hizo por esos días. Una noche en la que estábamos muy colocados y borrachos, Brandon me contó que pensaba que moriría joven como su padre. Yo pensé que era una de esas charlas de borrachos a las 6 de la mañana, contó. Pero bueno, esto son casualidades de la vida, o sea, son cosas así, ¿no? Ahora, bueno, pues vamos a contar básicamente un poco lo que fue su vida y nos vamos porque tampoco os quiero enrollar demasiado. Bueno, además, como vemos, pues también era un chico, la verdad, que guapísimo, ¿no? Esa mezcla entre las características chinas y bueno, una mujer blanca con características totalmente americanas, pues la verdad es que dio lugar a una fusión muy, muy interesante, ¿no? Era un chico bastante atractivo. Bueno, Brandon tenía apenas 8 años cuando su padre Bruce Lee murió a los 32, en el momento, como os comento, más exitoso de su carrera cinematográfica. Y ya, como os comento, bueno, pues lo que habíamos hablado, el 20 de julio del 73, cuando se sintió mal y demás. Básicamente Brandon había dado los primeros pasos en las artes marciales casi al mismo tiempo que aprendía a caminar. Lógicamente el maestro fue su padre, que lo introdujo en el mundo del karate y de la disciplina Jeet Kune Do. Él me inició en las artes marciales cuando apenas podía caminar, me entrenó hasta que falleció y aun cuando continué mi formación fue con uno de sus estudiantes. Mientras que he tenido algunas influencias diferentes en todo el curso de mi entrenamiento en artes marciales, esencialmente las artes marciales es lo que me conecta a mi padre. Supongo que es la influencia más fuerte que he tenido, contó en una entrevista. Cuando terminó la secundaria, Brandon decidió seguir otro de los caminos de su padre, que era la actuación, pero quería hacerlo dejando su propia impronta.
y lo explicaba con declaraciones como esta: es extraño que me pregunten si pretendo seguir las huellas de mi padre, si con eso se refieren a hacer películas de excelente calidad y hacer el tipo de trabajo que hacía mi padre, que era de alta calidad. Pues claro que sí, eso quería hacer, sin duda. Bueno, pues lamentablemente tengo que hacer una segunda parte, muy a mi pesar, porque el vídeo iba viento en popa, a toda vela, y resulta que me entra una llamada y el vídeo se me corta. En fin, qué rabia me dan estas cosas, pero bueno, ya tenía grabado, es que paso de volver a empezar, porque ya tenía grabado todo lo de Bruce Lee, y digamos que voy a continuar con una parte 2, como digo, con Brandon Lee, continuando por donde nos habíamos quedado. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que declara, que eso quería hacer sin duda, pero que si se referían a que quizás podría tratar de imitarlo siendo una especie de segundo Bruce Lee, se equivocan, ¿no? Esto es lo que viene a manifestar Brandon. Sin embargo, la carrera se le mostraba esquiva. Para el año 93 acumulaba 5 películas clase B, de las que no se estrenaban en las salas de cine siquiera, sino que iban directamente al circuito de vídeo. Por eso, cuando le ofrecieron el protagónico del Cuervo, no lo dudó. Hizo muy bien en no dudarlo, sin duda. Sería su puerta de entrada a la pantalla grande y el vehículo que lo convertiría en una verdadera estrella de cine. Estaba realmente entusiasmado y lo decía. Es un papel maravilloso, realmente es un papel con el que se puede uno arriesgar. Te da una oportunidad de tomar esos riesgos y llevarlos más allá. Porque ¿cómo se va a comportar alguien que regresa del más allá, ¿no? Eso es lo que me gusta de interpretar a este personaje, porque no hay reglas sobre cómo va a comportarse una persona que vuelve de la muerte, explicó en una conferencia de prensa después de firmar el contrato. No podía saber que la muerte ficticia de su personaje se convertiría lamentablemente en su muerte real y que, a diferencia de lo que marcaba el guión de la película, no podría volver de la muerte. La investigación de la muerte no pudo determinar un culpable, pero sí que estableció lo que había sucedido. Es decir, ya os digo, el arma usada por Michael Massey para dispararle una bala de fogueo parece ser, imaginaos, ¿no?, que no había sido revisada y todavía tenía, os comento, el cañón de un proyectil real que fue utilizado en otra escena filmada unos días antes. Para perpetrar la muerte ficticia de Brandon, Mass empuñó la pistola, una Magnum 44, sin que nadie, ya os digo, comprobara previamente que estuviera vacía. Entonces el experto en balística no estaba en el rodaje, estas casualidades de la vida que se dan, y bueno, pues no se respetaron las regulaciones en este tipo de escenas, en el que el arma sin ninguna duda tiene que ser supervisada, y el actor que recibe el disparo debe llevar chaleco antibalas y el que aprieta el gatillo nunca debe apuntar al cuerpo de su víctima. Así que, bueno, cuando el actor disparó una de las balas de fogueo, la detonación propulsó el casquillo real que seguía encajado en el cañón, atravesando el abdomen de Lee. El accidente hizo que Paramount, la compañía productora, decidiera abortar la filmación del Cuervo, pero la compañía Miramax llegó a un acuerdo para terminarla con un costo de más de 7 millones de dólares. Esto se hizo con ayuda de dobles de cuerpo, se superpuso la cara de Lee para los 52 planos que faltaban rodar, aunque Miramax aseguró que decidió continuarla y estrenarla porque la madre y novia del actor, Elisa Hatton, insistieron en qué es lo que a él le habría gustado, lo que él habría deseado, ¿no? El coprotagonista Ernie Hudson desmintió la versión de la compañía, diciendo básicamente que la terminaron porque había mucho dinero invertido, lo cual me lo creo mucho más, ya que el negocio es así, y él parece ser que no quiso, el protagonista me refiero, el coprotagonista, que no quiso formar parte de eso, dijo. Y cumplió, porque de hecho no quiso filmar las escenas que faltaban. Luego, bueno, murió de cáncer en 2016 sin ver la película. Una pena, porque la película desde luego es muy buena, independientemente, ¿no?, de los temas de dinero, pero es que eso en Hollywood, vamos, es algo que está a la orden del día. O sea, no nos vamos a hacer ahora los sorprendidos. O sea, esto es así. Pero a mí es que esto particularmente, pues bueno, no quita que la película sea buenísima, que me la he visto no sé cuántas veces y me la volvería a ver porque es una película pues muy, muy guapa. Así de claro os lo digo.
Bueno, con el tiempo se supo que los productores nunca consultaron con la novia y la madre de Brandon, como os he dicho, es que estaba claro, ¿no?, que esto era así, que demandaron a la compañía por negligencia. La escena de la muerte real de Brandon Lee se perdió para siempre, porque una vez que fue utilizada para los peritajes, el director quemó los negativos. Así que en septiembre del 93, el fiscal de distrito Jerry Spivey anunció que la investigación policial no había revelado evidencia de ningún delito y que no presentaría cargos contra ninguna persona involucrada en la filmación ni contra la empresa productora de la película. Así es la vida. Digamos que manifiesta hay una parte de mí que quiere formular cargos y realizar un juicio, pero desde un punto de vista puramente legal no me sentiría cómodo con las circunstancias como las conozco, acusando a la compañía de homicidio negligente, ¿no? Homicidio imprudente, es lo mismo, vamos, básicamente, porque no hay intención de matar, pero pues sucede lamentablemente este accidente. Y yo creo que desde luego sí que debería haber pagado, aunque sea una gran indemnización, porque es que esto es una vergüenza, que se murió un chaval. Se murió un chaval por la negligencia de alguien. O sea, eso está claro, joder. Es un chaval joven que tenía toda la vida por delante. Entonces, oye, yo desde luego sí que hubiese tomado algún tipo de medida, ¿no? Eso está claro. Bueno, aquí lo vemos feliz con su novia y bueno, pues como consecuencia de la trágica muerte del hijo de Bruce Lee, las compañías cinematográficas estadounidenses empezaron a hacer todavía más rigurosos los controles de las escenas, solo faltaría, donde se utilizaban armas. Con esas medidas se creía que se evitaría la repetición de un accidente similar, pero curiosamente hace no mucho, es curioso que en octubre del 2021, y esto además fue también muy sonado, durante el ensayo de una escena del western Rust, el actor Alec Baldwin, también muy famoso, mató a la directora de fotografía Alina Hutchins e hirió al director Joel Souza al disparar un arma que debía estar cargada con balas de fogueo pero que tenía munición real. Para que veáis, o sea, esto tiene mucha tela, ¿eh? Pero bueno, a ver, los accidentes ocurren, eso es así. O sea, los accidentes ocurren, lo que pasa que, claro, hay accidentes y accidentes. Y en este caso, pues obviamente son accidentes muy graves que desde luego no tenían por qué ocurrir, pero hay cosas que son inevitables, básicamente. Entonces, bueno, básicamente su legado la verdad es que no pudo ser mucho. Básicamente nació en Oakland, California, el 1 de febrero del 65 y como os comento falleció el 31 de marzo del 93. Y era aficionado al motociclismo, a la música, practicaba artes marciales, tenía un gran carisma, empezó como modelo en anuncios de televisión y luego todo lo que os he contado, ¿no?, que empezó con películas de serie B hasta que filmó El Cuervo y lamentablemente ya no pudo hacer nada más. Ya os digo, puedo volver a enrollarme también. A ver, claro, es que este vídeo ahora se queda muy corto, claro. Teniendo en cuenta la puta que me han hecho, putada, haciendo esa llamada. Me caches en tal, todo por poner esto en no molestar. En no molestar. Joder. Entonces, bueno, pues os voy a contar un poco, pues un poco más de su vida. Porque, bueno, pues para poder extender el vídeo, porque un vídeo de 8 minutos pues tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, respecto a su vida privada, pues bueno, ¿qué podemos decir? Pues que ya os digo, era una persona con un gran carisma, también le gustaba, como a su padre, la filosofía y la lectura, hablaba el cantonés fluidamente, era un apasionado como yo de la música rock, en este caso de la década de los 70, en especial de Jim Morrison y su banda The Doors. Y también era aficionado, ya os digo, al motociclismo, artes marciales y demás. Y desde muy pequeño el padre pues le comienza a enseñar eso, pues golpes, patadas básicas, del Jeet Kune Do. Y bueno, pues parece ser que tras la muerte de su padre abandonó durante un largo periodo las artes marciales hasta que lo vuelve a retomar, continuando lo que es el aprendizaje por sí mismo, siendo instruido, ya os digo, por estudiantes de su padre. Además, era un gran acróbata y aprendía técnicas marciales que luego lució en pantalla. En una entrevista mencionó que utilizó las artes marciales para evitar un asalto en su casa, ¿no?
Digamos que parece ser que un día que llegó a su casa se encontró una persona robando y que, bueno, era el tipo de casas en la que todas las habitaciones están conectadas, por lo que literalmente se podía correr por la casa, ¿no? Entonces el ladrón lo miró, Brandon lo miró y luego pues comenzó a correr hacia él. El caso es que el ladrón corrió alrededor de la casa un par de veces, era como una rutina de los tres chiflados, ¿no? La película era realmente tonto, absurdo, pero en todo caso, bueno, pues su último recorrido a través de la cocina pues hizo que cogió un cuchillo grande y se enfrentó a Brandon en la sala de estar, por lo que tiene una cicatriz en su pulgar. Pero bueno, Brandon le rompió el brazo, la nariz, le dislocó el hombro y la mandíbula, evidentemente, una vez que lo pilló. Y luego fue cuando llegó la policía. Entonces, bueno, él manifiesta básicamente que, bueno, siento que si alguien irrumpe en mi casa y empuña un cuchillo en mi contra, pues él está renunciando a su derecho de vida, a su libertad y la búsqueda de la felicidad en gran medida. Pero bueno, yo no le maté, aunque pude haberlo hecho, ¿no? Entonces lo que hice creo que era justo. Y yo también estoy de acuerdo, que si una persona entra en tu casa, o sea, que esto es así. Entonces, bueno, luego en el año 90 conoce por mediación de su agente David Goldman a una joven que trabajaba como asistente personal del director, llamada Elisa Hatton, que es esta que vemos en la foto. Anteriormente había tenido otras novias, evidentemente, porque era un chico pues muy atractivo, como veis. Pero bueno, Lee y Hatton se hicieron pareja mientras este trabajaba en películas como Showdown y Little Tokyo, junto a Dolph Lundgren, también bastante conocido, de Rapid Fire, mientras ella trabajaba como editora de argumentos, bueno, para una compañía X que no nos interesa, en la sede de la 20th Century Fox. Finalmente, lógicamente, pues no se pudieron casar, ¿no? Debido al fallecimiento de Brandon en las grabaciones del Cuervo, como os comento. Y bueno, pues parece ser que existen rumores de que la boda era solo una promoción para lanzar la película del Cuervo. Ya os digo que es que el mundo de Hollywood es toda una maquinaria de hacer dinero, en fin. Pero ya os digo, es que eso pasa no solamente aquí, en este caso, o sea, pasa en todos los casos, con lo cual, pues tampoco ahora nos vamos a poner finos, ¿no? Bueno, el legado, pues ya os digo, tras la muerte de Lee, su novia y su madre pues respaldaron la decisión del director Alex Proyas de completar la película, debido a que solo faltaban 8 días para terminar las grabaciones. Y bueno, pues ya os digo que la mayoría de las escenas ya habían sido grabadas, ¿no? Solo faltaban algunas escenas retrospectivas del apartamento del protagonista y su novia. Para completar la película se llamó a Chad Stahelski, que era amigo de Lee en el Inosanto Academy of Martial Arts, con el que se usaron efectos especiales, ya os digo, para colocarle la cara de Lee. También llamaron a otro amigo suyo, Jeff Cadiente, con él se grabaron también escenas con tonos muy oscuros y con el personaje de espaldas, con el fin de evitar los primeros planos de la cara. Y la película terminó de rodarse entre finales de marzo y principios de abril. Este film lógicamente fue dedicado a Brandon Lee y Elisa Hatton porque ella formó parte del acuerdo extrajudicial que, digamos, la familia Brandon tuvo con la productora al morir este, ¿no? El Cuervo fue lanzada en mayo del 94, se convirtió en un éxito de taquilla, yo lo recuerdo perfectamente, no se hablaba de otra cosa y de hecho luego se hicieron varias versiones cutres de narices que no llegaron ni, vamos, no le llegaron ni a la suela del zapato, ¿no? a esta primera versión. Recaudó más de 50 millones de dólares en los Estados Unidos, es considerada una película de culto y en una entrevista realizada justo antes de su muerte fue cuando Brandon citó un paisaje del libro The Self-Tearing Sky, El cielo protector de Paul Bowles, que está inscrito en su lápida. Esta cita no se la atribuye a Paul Bowles en la lápida de Brandon Lee. Y es aquella que os había comentado, que no sabemos cuándo moriremos, cuántas veces recordaremos una tarde específica de la niñez, etcétera, etcétera, etcétera. Al momento de su muerte, la película biográfica de su padre, Dragón, la historia de Bruce Lee, estaba lista para el lanzamiento. La película se estrenó 2 meses después de la muerte de Lee, también casualmente con una dedicatoria a su memoria en los créditos finales. En esta película, de hecho, Brandon rechazó interpretar el papel de su padre, que finalmente fue personificado por el actor Jason Scott Lee, con el que no tenía ninguna relación.
En el año 2000 se estrenó la película Sex, Lies and Video Violence, donde aparece haciendo un cameo, y esta fue dedicada a Brandon en la última línea de los créditos finales. Digamos que su corta carrera y temprana muerte pues causó un gran impacto en diversos campos del arte y del entretenimiento, tanto así que desde el 96 hasta su retiro en 2024, el ex luchador Steve Borden, más conocido como Sting, en la NWA, WCW, etcétera, etcétera, comenzó a aparecer de manera misteriosa con el cabello largo, un gabán negro y la cara pintada, adoptando un aspecto similar al personaje de Brandon Lee en The Crow. James Root, guitarrista de la banda estadounidense de nu metal Slipknot, usa una máscara inspirada en la pintura de Eric Draven. La banda finlandesa de rock y metal gótico de 69 Eyes tiene una canción llamada Brandon Lee, perteneciente al álbum Blessed Be. La actriz y modelo Pamela Anderson junto al baterista Tommy Lee, que también dieron que hablar de narices por el famoso vídeo aquel donde se les veía y demás, bueno, en fin. Y además Tommy Lee de la marinera, ¿no? O sea, ese ya también, digamos que se ha metido hasta hormigas. Y esto es literalmente, junto con Ozzy Osbourne, etcétera, cuando se reunían montaban unas de narices. Le puso a su primer hijo el nombre de Brandon en memoria del actor. Algunas partes de la película de Dark Knight están inspiradas en las escenas grabadas por Brandon Lee en The Crow. Heath Ledger, que interpretó al Joker, tomó como una de sus inspiraciones a este personaje de Eric Draven para hacerle, digamos, un homenaje de alguna manera, ¿no? O sea, su inspiración de alguna forma pues se basó en este personaje. O sea, que como veis, la verdad es que a pesar de su pronta muerte y demás, fue bueno, pues una persona relativamente influyente, pero básicamente porque la película, ya os digo, para mí es una obra maestra dentro de lo que son este tipo de películas, ¿no? ¿Qué os voy a decir? Y bueno, pues aquí ya os digo, os voy a dejar una fotografía donde sale evidentemente este personaje que me encanta y Brandon Lee, como siempre, ya os digo, y nada. Básicamente pues lamentar que estas cosas suceden así, y por mi parte nada más. Muchas gracias y voy a responder a la llamada antes de que se me vuelva a cortar el vídeo. Un saludo y espero que os guste.